Según el diccionario Glosbe, un terreno hostil es un conjunto de zonas geográficas clasificadas como desagradables para vivir, en economía y administración, tales que a los representantes y empleados o funcionarios se les paga dinero extra cuando son enviados allí. Normalmente un terreno hostil es una zona de guerra o un lugar con tanta inestabilidad social y económica que la mayoría de las personas no querrían visitar, mucho menos vivir y trabajar ahí. Por eso a los empleados que mandan a esos lugares les pagan dinero extra como incentivo. Pero hay otro tipo de terreno hostil, y es un lugar donde ciertas personas, solo ciertas personas, no son bien recibidas por su etnia o convicciones religiosas. Los judíos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, estaban en terreno hostil en sus propios países, como Alemania, Polonia y Austria, solo porque eran judíos. Los negros en los Estados Unidos por muchos años no podían ir a ciertos lugares por miedo de ser linchados. Hoy mismo hay sitios donde cristianos no son bienvenidos y podrían perder sus vidas si se dan a conocer como cristianos, como Corea del Norte, por ejemplo. A veces la hostilidad existe entre grupos de la misma etnia o religión, como es el caso de los chiitas y sunitas, las dos sectas principales del Islam. Es muy difícil para chiitas vivir en países sunitas, como Arabia Saudí, o sunitas vivir en países chiitas, como Irán. La hostilidad entre estos dos grupos es tan antigua, data desde el año 632 después de Cristo, que parece imposible imaginar que países chiitas y sunitas podrían dejar de ser terreno hostil para sus enemigos religiosos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios tiene el poder de hacer que un terreno hostil se convierta en terreno fértil para el Evangelio. Dios tiene el poder de reconciliar a grupos que históricamente tenían hostilidad los unos hacia los otros y hacerlos miembros de un mismo cuerpo y familia. Y Dios lo hace con su palabra, por medio de evangelistas fieles. El tema del mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es La palabra triunfa. La palabra triunfa. Y lo que vamos a aprender en nuestro pasaje de hoy es dónde triunfa la palabra, por qué triunfa la palabra y cómo triunfa la palabra. Ese es el bosquejo, esos son los 3 puntos del sermón de hoy. Y podríamos resumir el argumento que vemos aquí en este pasaje de esta manera. La palabra triunfa en todo lugar, aún en terreno hostil, por medio de evangelistas fieles, revelando el verdadero poder de Dios y exponiendo a las pobres imitaciones. La palabra triunfa en todo lugar, aún en terreno hostil, por medio de evangelistas fieles, revelando el verdadero poder de Dios y exponiendo a las pobres imitaciones. Así que número 1, ¿dónde triunfa la palabra? Hoy vamos a ver que la palabra triunfa, pero ¿dónde triunfa la palabra? Cuando hablamos de la palabra en mayúscula, ¿vale? Estamos hablando de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos hablando del anuncio de que Jesús es Cristo y Señor. Él es el Mesías y Él es Dios mismo. Él es quien vino para redimir un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación por medio de su vida, muerte y resurrección. Que todo aquel que cree en Él tiene perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Que su reino ha llegado a la tierra
y que se consumará en su segunda venida cuando Él vuelva, de la misma manera que ascendió al cielo como el Rey entronizado. Entonces, cuando vemos la palabra en el libro de Hechos, se está refiriendo a este anuncio, que podemos llamarlo el Evangelio. El Evangelio. La palabra, el Evangelio, tiene un lugar tan central en Hechos, que en el capítulo 6, versículo 7, vemos lo siguiente. Dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Lucas aquí escribe acerca de la palabra casi como si fuese una persona. No es muy usual hablar de una palabra como creciendo, ¿no? La palabra crecía. Y esto es algo que vamos a ver a través del libro de Hechos. Lo vamos a ver en otras ocasiones, este lenguaje de que la palabra crecía. Es más, si tuviésemos que resumir el mensaje de Hechos en una oración, sería como esto. Jere y yo estuvimos estudiando antes de preparar esta serie de mensajes y estábamos buscando cómo podíamos resumir el mensaje de Hechos y esto fue lo que escribimos. En Hechos lo que vemos es el crecimiento de la palabra por el poder del Espíritu, a pesar de la oposición dentro y fuera de la iglesia, llevando el reino de Dios con poder hasta lo último de la tierra y así cumpliendo el eterno plan de Dios. Hasta ahora hemos visto que la palabra había crecido en Jerusalén, de tal manera que toda la ciudad se había llenado con el Evangelio. En el capítulo 5, versículo 28, ¿os acordáis de eso? Porque eso fue lo que dijeron los saduceos a los apóstoles cuando estuvieron en el Sanedrín. Habéis llenado toda Jerusalén, dice, de vuestra doctrina. Ellos lo decían como algo negativo, pero entendemos que era algo positivo, ¿verdad? Que habían llenado todo Jerusalén con la palabra. Pero con el crecimiento de la palabra también había crecido, ¿qué? La persecución. Y todo esto llegó a su máxima expresión en la muerte de Esteban, que vimos el domingo pasado. Pero lo que Satanás había planeado para detener la palabra, Dios lo había planeado, esto es importante, lo que Satanás había planeado para detener la palabra, Dios lo había planeado para que la palabra creciera y se esparciera como una semilla, más allá de Jerusalén, a toda Judea y Samaria. Esto es en cumplimiento de Hechos 1:8, ¿verdad? Lo voy a decir de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ya vemos que hicieron eso, aunque era algo continuo que debían seguir haciendo obviamente, pero lo habían hecho. Y luego dice, en toda Judea y Samaria. La segunda etapa de la misión de la iglesia había comenzado. Esto es lo que empezamos a ver a partir del capítulo 8. La segunda etapa de la misión de la iglesia. Entonces, ¿dónde triunfa la palabra? ¿Dónde triunfa la palabra? En primer lugar, la palabra triunfa en todo lugar. La palabra triunfa en todo lugar. Dice el versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, que venía justo antes. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mira esto. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Solo como paréntesis, aquí vemos la última fase de la identificación de Esteban con Cristo, porque al igual que hombres piadosos enterraron a Jesús después de su muerte, enfrentándose al peligro de la muerte, también sucede esto aquí. Y dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Pero ¿sabéis algo, hermanos? Yo sé que esto parece como si fuese algo negativo, como si fuese algo que Satanás estaba haciendo y que iba a acabar con la palabra, pero ¿qué estaba sucediendo en realidad? Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, y aquí estoy citando la Biblia de las Américas porque me gusta la traducción aquí en este versículo. Así que los que habían sido esparcidos, iban predicando ¿qué? La palabra. La palabra. Lo más seguro es que esta gran persecución que empezó el día que fue matado Esteban estaba principalmente dirigida hacia los judíos griegos que se habían convertido a Cristo. La razón que decimos eso es porque los apóstoles pudieron quedarse en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos seguramente fueron estos judíos griegos. Pero aunque fueron esparcidos estos creyentes por toda Judea y Samaria, lo que realmente se estaba esparciendo era la palabra. La palabra se estaba esparciendo. Porque ellos predicaban la palabra donde quiera que iban. Hermanos, lo que triunfa en todo lugar es la palabra. Porque la palabra, el evangelio, es el medio ordenado por Dios para avanzar su reino por el poder del Espíritu hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Bueno, en primer lugar, significa que debemos priorizar la proclamación de la palabra. Debemos priorizar la proclamación de la palabra en nuestros cultos dominicales y entre semana, en el ministerio de niños, jóvenes, hombres y mujeres, en nuestras conversaciones los unos con los otros, en nuestra exhortación mutua, en nuestra interacción con el mundo perdido. La palabra debe tener el lugar central, pero también significa que debemos rechazar cualquier actividad que nos distraiga de la proclamación del Evangelio o que tome el lugar de la proclamación de la palabra. Tristemente, en muchos sectores del mundo evangélico, en España y en otros lugares, se ha perdido la centralidad de la palabra. El mensaje de muchos creyentes detrás de púlpitos, en las calles y por las redes sociales no se puede distinguir en absoluto de lo que líderes políticos y sociólogos incrédulos están anunciando como la solución a los problemas de la humanidad. Se habla mucho de la necesidad de luchar por la justicia social de grupos marginados y de crear un mundo más igualitario. Se habla mucho de desmantelar instituciones y sistemas que oprimen a ciertos sectores de la sociedad. Se habla mucho de preservar el planeta y crear un mundo mejor para nuestros hijos. Y quiero decir una cosa, no significa que nada de estas cosas sean cosas que posiblemente sean necesarias o importantes hablar de ellas de vez en cuando. Pero ¿cuál es el problema? Que se habla muy poco del único mensaje que puede salvar al hombre del infierno. Se habla muy poco del único mensaje que puede cortar de raíz el pecado, que es la causa de todos los males en el mundo. Se habla muy poco del único mensaje que puede hacer que enemigos se conviertan en hermanos para la gloria de Dios. Hermanos, lo que triunfa en todo lugar es la palabra. Es la palabra. ¿Estamos haciendo una diferencia en los lugares donde Dios nos ha puesto? ¿Hay algo que distingue nuestro mensaje del mensaje del mundo? Si lo único que estamos repitiendo o proclamando es exactamente lo que el mundo está proclamando como la solución a los problemas del mundo, entonces, ¿qué nos distingue a nosotros de los sociólogos, de los psicólogos, de los políticos? ¿Qué nos distingue? Tenemos un mensaje único. Tenemos un mensaje que es la única solución para los verdaderos problemas del hombre. Hermanos, si viniera persecución y fuéramos esparcidos por diferentes lugares de España y el mundo, ¿crecería la palabra por causa de nuestro testimonio? Es una buena pregunta que debemos hacernos. No es suficiente que solamente haya creyentes en todo lugar.
Solo porque hay creyentes en un sitio no significa que la palabra va a crecer. Es necesario que esos creyentes que están en todo lugar anuncien la palabra como algo central y como algo que nos distingue, porque somos el pueblo de la palabra. La palabra triunfa en todo lugar, pero no solo eso, triunfa aún en terreno hostil. Triunfa aún, en terreno hostil. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, al igual que Esteban, era uno de los hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que fueron escogidos por la iglesia de Jerusalén en el capítulo 6. Este Felipe, dice el versículo 5, fue a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Si había un terreno hostil para los judíos, esto era la región de Samaria. Samaria estaba al norte de Jerusalén, entre las provincias de Judea y Galilea, de donde eran los apóstoles. Samaria estaba habitada, lógicamente, en gran parte por los samaritanos, aunque no exclusivamente. Los samaritanos eran los descendientes del reino del norte después de la división del reino unificado de Israel. Esto es útil cuando estás estudiando la Biblia, cuando estás leyendo la Biblia, conocer esto, porque debes saber que el reino unificado se dividió, ¿verdad? Se dividió después de la muerte de Salomón. Y se dividió entre el reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, Judá e Israel, así se llamaban estas dos regiones. Este reino, el reino del norte, conocido como Israel, fue llevado en cautiverio por los asirios en el año 722 a.C. Aquellos que no fueron deportados a Asiria se mezclaron, o sea, se quedaron algunas personas, dejaron algunos ahí en esa región, el resto se fue a Siria siendo deportados. Los que no fueron deportados se mezclaron con los pueblos vecinos, con los cananeos y con los asirios que fueron enviados para repoblar Israel. El resultado de esta mezcla fue el pueblo conocido como los samaritanos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos por ser una mezcla entre judíos y gentiles, casi como si fuesen un híbrido, ¿no? Y por sus prácticas religiosas. Pero ojo, el desprecio era mutuo, no eran solo los judíos que despreciaban a los samaritanos, sino también los samaritanos que despreciaban a los judíos. Ellos, los samaritanos, se consideraban ellos mismos parte del verdadero pueblo de Dios. Esperaban a un Mesías y tenían su propio templo en el monte Gerizim. Juan 4, versículo 9, resume muy bien la relación entre judíos y samaritanos. Dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese es un buen resumen, yo creo, de la relación entre judíos y samaritanos. Pero fue justo a este lugar donde llegó la palabra por medio de Felipe. ¿Y cuál fue el resultado? Esto es tan bonito porque vemos aquí el triunfo de la palabra. Mira que dice el versículo 6 al 8. Y la gente unánime, hemos visto esta palabra varias veces en Hechos, ¿no? Unánime, de un acuerdo, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, ¿por qué Felipe predicó a Cristo en Samaria? Él se podía haber escondido y evitado todo tipo de conflicto. Ya se había escapado de Jerusalén. Entonces, ¿por qué buscar otro tipo de persecución cuando ya había evitado un tipo de persecución? La razón es porque Felipe conocía el mandato de Cristo y deseaba obedecerle. Porque Felipe sabía que Dios estaba con él, aún en Samaria. Esta fue la lección que aprendimos el domingo pasado. Dios no está limitado a un lugar geográfico. Él está presente con su pueblo en todo lugar.
prosperándolos en su misión, ¿verdad? Y porque Felipe sabía que la palabra triunfa en todo lugar, aún en terreno hostil. Hermanos, ¿qué sucedería si nosotros estuviéramos convencidos de estas verdades? Si estuviéramos convencidos que tenemos una responsabilidad de llevar la palabra hasta el último de la tierra, si estuviéramos convencidos que Dios está con nosotros, como dice Mateo 28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si estuviéramos convencidos de eso, y estuviéramos convencidos de que su palabra triunfa, ¿tú crees que eso afectaría un poquito la forma en la que nosotros comunicamos el Evangelio? ¿Cómo nosotros infiltramos, por decirlo de una manera, el mundo en el que Dios nos ha puesto con la palabra? Felipe estaba convencido que la palabra triunfa en todo lugar, aún en terreno hostil. Hemos visto dónde triunfa. Pero el punto número 2 es este: ¿por qué triunfa la palabra? ¿Por qué triunfa? A través de los siglos, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, ha triunfado en todos los contextos posibles la palabra. En todos los contextos posibles. El Evangelio ha llegado a sitios que los hombres hubiesen pensado que eran imposibles llegar. Pero el Evangelio ha llegado hasta ahí y sigue llegando a sitios imposibles y sigue triunfando la palabra. El 1 de agosto vamos a poder escuchar un sermón y el testimonio de un creyente marroquí que se convirtió a Cristo en el norte de África. La palabra triunfa. ¿Pero por qué triunfa la palabra? Bueno, en primer lugar, porque revela el verdadero poder de Dios. La palabra triunfa porque revela el verdadero poder de Dios. En los siguientes versículos vemos el contraste entre un hombre a quien los samaritanos llamaban el gran poder de Dios, Simón el mago, y el verdadero poder de Dios, Cristo. Dice en los versículos 9 al 13, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mira esto, a este oían atentamente todos. ¿Os acordáis cuando llegó Felipe a Samaria y dice que le escuchaban atentamente de forma unánime? Pues antes de que hubiese llegado Felipe, estaban prestando la atención a otro. Dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, una vez más, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Antes de que llegase Felipe a Samaria proclamando la palabra, había otro hombre que había cautivado la atención de los samaritanos, Simón el mago. Pero la diferencia entre Simón y Felipe era que Simón ejercía magia para atraer atención a sí mismo y hacerse pasar por algún grande, como dice el versículo 9. Se hacía pasar por algo. Se consideraba algo grande. Pero Felipe, en contraste, en el versículo 12, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Simón anunciaba su propio nombre. Decía, mírame a mí, mira lo grande que soy yo. Felipe anunciaba el nombre de Jesucristo. Lo que es sorprendente es que los samaritanos le llamaban a Simón el gran poder de Dios. Seguro le decían eso porque es lo que él se llamaba a sí mismo. No sabemos exactamente el significado de esa expresión, pero es muy probable que significaba que Simón se hacía pasar por la personificación del poder de Dios o el representante de Dios en la tierra. Pero sabemos que hay un solo nombre que merece ese tipo de reconocimiento, y es el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el mundo está distraído por todo tipo de dioses falsos.
Aún personas que no son religiosas, ojo. Un Dios falso es cualquier persona, objeto, institución que distrae nuestra atención hacia Dios, hacia Cristo. Es cualquier persona, objeto o institución que tiene nuestra devoción. Que nosotros miramos a eso como nuestra salvación, como nuestra esperanza. El mundo está distraído por falsos dioses. Se llaman de todo tipo. Se puede llamar dinero, se puede llamar poder, se puede llamar la esperanza que vemos en los políticos, se puede llamar todo tipo de cosas. Estos dioses falsos aparentan ser algo e impresionan a las personas que no conocen el verdadero poder de Dios. Lo que es interesante acerca de falsos dioses, esto siempre hay que saberlo, es que prometen mucho, pero nunca cumplen en absoluto lo que prometen. Son una ilusión, ¿vale? Los dioses falsos son una ilusión. Cualquier cosa en lo cual tú te estás apoyando, o en lo cual te estás enfocando, aparte de Cristo, te va a decepcionar. No te va a ayudar de ninguna manera. Llámese el entretenimiento, llámese el sexo, llámese las drogas, llámese el éxito, llámese la fama, llámese lo que lo quieras llamar. Son dioses falsos y van a decepcionarte. Lo único que podemos hacer para ayudar a estas personas es proclamar la palabra, con la esperanza de que Dios abra sus ojos y vean la diferencia entre lo que es falso y verdadero. Y el que es verdadero es Jesús. El que es verdadero es Jesús. Él es el verdadero poder de Dios. Tenemos varias claves en el texto que demuestran esta verdad. Primero, cuando Felipe les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres creyeron en Él y fueron bautizados. Eso es, en Él, Cristo, y fueron bautizados. Esto es algo que solo Jesús puede hacer. Solo Él tiene el poder para salvar a hombres y mujeres entregados a la idolatría. Porque todos los hombres están entregados a la idolatría. Da igual si tienen un ídolo ahí hecho a mano en su casa. Porque, una vez más, cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en otra cosa que no sea Cristo, somos idólatras, ¿verdad? Ellos eran idólatras, aunque dicen que los samaritanos eran un grupo monoteísta, creían en un solo Dios, pero eran idólatras. Al igual que, como vimos el domingo pasado, los judíos también eran idólatras, porque estaban idolatrando el templo, ¿te acuerdas? Estaban idolatrando la ciudad santa. Todos somos idólatras de alguna manera. Pero solo Cristo tiene el poder. Solo Cristo tiene el poder para salvar a hombres y mujeres entregados a la idolatría y convertirlos en ciudadanos del reino de Dios en toda regla. Solo Cristo salva. Si estás aquí y no eres creyente, nuestro deseo es que conozcas a Jesús, el verdadero poder de Dios. ¿Cómo podemos decir eso con tanta confianza? Porque Jesús es Cristo y Señor. Su vida, muerte y resurrección dan testimonio de ello. Él es el Mesías esperado y Él es Dios mismo. Él tiene el poder para salvarte de tu pecado y hacerte un ciudadano de su reino. Pero para ser salvo necesitas quitar tus ojos de los hombres. Debes quitar tus ojos de ti mismo y debes mirar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No te dejes engañar por dioses falsos. El verdadero poder de Dios es Jesús. Y hasta Simón tuvo que reconocerlo. Y esta es la segunda pista en el texto de que el verdadero poder de Dios es Jesús. Porque dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba
atónito. Ahora, esto no significa que la fe de Simón era una fe salvadora, una fe genuina. Una fe salvadora es una fe que viene acompañada de arrepentimiento, una fe que tiene un objeto muy claro. Por ejemplo, cuando habla de la salvación de los samaritanos, dice que creyeron en el nombre de Jesús, eso es implícito. Pero no nos dice aquí, en realidad, cuál fue el objeto de la fe de Simón. Simplemente dice que creyó. ¿Creyó en qué? ¿Creyó por qué? No nos dice. Pero lo que sí demuestra su profesión exterior de fe, por muy superficial que haya sido, es que Cristo es como ningún otro. Simón mismo tuvo que reconocer que el poder que estaba demostrando Felipe, que era el poder de Cristo, no era como su poder. El poder de Cristo es como ningún otro. Pero por último, lo que vemos en este pasaje que demuestra que Jesús es el verdadero poder de Dios es que Cristo hizo lo que era imposible para los hombres: reconciliar a judíos y samaritanos en un solo cuerpo. Y familia, la iglesia. Ese sí que es un verdadero milagro. Dice en los versículos 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos que algo inusual sucedió cuando los samaritanos creyeron el Evangelio, y no tenemos ninguna razón para pensar que la conversión de estos samaritanos no fue genuina. Los samaritanos creyeron el Evangelio, fueron bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo. Esto es inusual porque Pedro había dado el orden normal en su sermón del día de Pentecostés. En Hechos 2:38 vemos estas palabras de Pedro. Pedro les dijo a los que estaban ahí congregados ese día, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este era el orden normal. Escuchas la palabra, crees, eres bautizado identificándote con Cristo y luego, bueno, ¿qué sucede? En ese mismo instante de fe recibes el Espíritu Santo. Pero la conversión de los samaritanos rompió con el orden normal y por eso Lucas menciona este caso inusual. Por eso Lucas lo menciona, porque es inusual. Es inusual, es fuera de lo normal. Sabemos que los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés lo recibieron después de haber creído. No podía haber sido de otra manera, ¿verdad? Porque habían creído antes y recibieron el Espíritu Santo. Estoy refiriendo a los que estaban en el aposento alto, los 120. Ellos ya habían creído y recibieron el Espíritu Santo. Pero a partir de ese momento, parece ser que todos los que creyeron recibieron el Espíritu Santo instantáneamente, hasta este punto, cuando el Evangelio llegó a Samaria. Ahora, hay quienes quieren hacer el caso de los samaritanos como algo normativo para la iglesia. En otras palabras, algo que debemos esperar que suceda siempre. Quieren enseñar que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se recibe después de la conversión y que viene acompañado de alguna señal visible y que da poder especial al creyente para la vida cristiana. En otras palabras, es como una dosis extra que uno recibe después, que te da ese plus extra, ¿no? Que te hace un cristiano 2.0. Eso es lo que muchos piensan que está siendo enseñado aquí en este pasaje. Y algunos incluso enseñan que este bautismo se recibe por imposición de las manos, que solo ciertos líderes pueden impartir ese Espíritu Santo sobre las personas. Pero lo que hemos aprendido es que solo porque un pasaje describe un suceso, especialmente en el libro de Hechos, no significa necesariamente que ese suceso es normativo para la iglesia en todo tiempo. Solo el contexto y el énfasis del texto mismo nos pueden ayudar a entender correctamente este tipo de pasajes. Entonces, si este pasaje no es normativo, no es algo que debemos esperar que se repita de forma continua y constante a lo largo de la historia de la iglesia, ¿qué es lo que está sucediendo aquí entonces? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En este pasaje
Dios está demostrando que los samaritanos son parte de la iglesia, igual que los judíos, y que no deben ser considerados como miembros de segunda categoría. Yo creo que por eso Dios, en su soberano plan, impidió temporalmente que los samaritanos recibiesen el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Dios esperó hasta que llegasen los apóstoles y luego derramó su Espíritu sobre los samaritanos por medio de ellos. De esa manera no podía haber duda alguna que los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo y que eran parte de la familia de Dios. Dios no hace nada por accidente. ¿Por qué creo esto? Porque imagínate lo que podía haber sucedido si al llegar Felipe y ellos hubiesen creído, si hubiesen recibido el Espíritu Santo en ese momento, quizá algunos de los creyentes judíos hubiesen dicho, pero ¿qué nos consta que realmente recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que esto realmente ha sucedido? Por eso yo creo que Dios en su soberano plan permitió que los apóstoles llegasen para no solo ser testigos de que ellos también habían recibido el Espíritu Santo, sino también en parte para dar el sello apostólico a esta inclusión de los samaritanos en el pueblo de Dios. De esa manera no podía haber duda alguna que los samaritanos también pertenecían a la iglesia, al igual que los judíos. ¿Por qué triunfa la palabra? Porque revela el verdadero poder de Dios, que es Cristo. Y esto se ve en la conversión de idólatras y en la reconciliación milagrosa de enemigos. Ahora, esto no significa que todos los samaritanos y todos los judíos se reconciliaron ese día. No. Pero aquellos samaritanos que creyeron y aquellos judíos que habían creído ya eran uno. Ya no había hostilidad. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo que este mundo no puede hacer, lo hace el Evangelio. Se habla tanto en este mundo de necesitamos reconciliación entre las diferentes etnias. Necesitamos que ciertos grupos que oprimen a otros grupos hagan todo lo posible para que no haya más hostilidad. Se puede intentar, pero no es hasta que Dios cambia los corazones y no es hasta que llegamos a ser uno en Cristo que realmente hay verdadera unidad, que verdaderamente hay reconciliación. En este pasaje vemos el cumplimiento también de una profecía que vemos en Isaías capítulo 11, y no está en la pantalla, la voy a leer. En el versículo 13 del capítulo 11 dice esto. Dice, y se disipará la envidia de Efraín. Efraín era parte de Samaria, ¿vale? Del reino del norte. Y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. Samaria, Judá, estos dos reinos. Ni Judá afligirá a Efraín. Esto solo sucedería a partir de la llegada del Mesías y con el avance del reino. Ya vimos cómo los judíos de la dispersión se convirtieron en el día de Pentecostés. Ahora vemos cómo el reino de Israel es una vez más unificado. ¿Pero unificado por qué? Por aquellos que son verdaderos creyentes. Por aquellos que creen en Cristo, tanto de judíos como de samaritanos. Lo que los hombres no pudieron hacer, Dios lo hizo por medio de su palabra. Pero no solo vemos que la palabra triunfa porque revela el verdadero poder de Dios, sino también porque expone a las pobres imitaciones del poder de Dios. Y esto lo vemos en los versículos 18 al 19. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando la palabra llegó a Samaria, se vio que Simón era una pobre imitación del verdadero poder de Dios, ¿verdad? Se vio que era un falso maestro y un fraude.
Pero luego Simón hizo una profesión de fe. Una profesión de fe es eso, simplemente una profesión de fe. Alguien declara fe. Recuerda, una profesión de fe no es lo mismo que una conversión genuina. Cualquiera puede profesar fe, ¿verdad? Pero una conversión genuina es más. Después de su profesión de fe, se vio que su profesión no correspondía con lo que había sucedido realmente dentro de él. No había sido genuina. No había habido un cambio real en él. Y esto lo vemos en lo que hizo Simón. Cuando Simón vio lo que estaban haciendo los apóstoles, él vio una clara oportunidad para él. Él quiso comprar la habilidad para impartir el Espíritu Santo con el claro fin de ganar mucho dinero y demostrar realmente ser alguien. ¿Os acordáis? Se había dicho ser alguien. Cuando llega el Evangelio, llega la palabra, se ve que el verdadero alguien, el verdadero poder es Cristo. Él es expuesto por lo que es un fraude y ahora descubre que los apóstoles tienen este poder, aunque lo que es interesante del pasaje es que en realidad no es algo que ellos podían controlar, sino que era algo que estaba bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque ellos oran al Señor. Y después de orar, imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Eso estaba completamente a la disposición de Dios, ¿verdad? Pero él pensaba que ellos tenían este poder y que él podía comprar ese poder, demostrando que no había cambiado en absoluto, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, estas son palabras fuertes, hermanos, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Las palabras de Pedro fueron duras, pero necesarias. Primero le hizo entender a Simón que en ese momento, su destino era la perdición. Por eso dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué es lo que se sobreentiende ahí? Que vas a perecer. Estás yendo rumbo a la condenación. Tu destino no es el cielo, tu destino es el infierno. Son palabras severas. No porque su petición había hecho que perdiera su salvación, sino porque su petición demostraba el verdadero estado de su corazón. Su corazón, como dice el versículo 21, no era recto delante de Dios. Esto no está hablando de una especie de perfección, ¿no? Como si el creyente es perfecto siempre en su corazón. Pero parece que había un problema de raíz que tenía este hombre en su postura hacia Dios. No tenía lo que un verdadero creyente debe tener en su corazón. Un deseo de agradar a Dios, un deseo de servir a Dios, un deseo de hacer lo que Dios dice. Y una aversión por el pecado. Él no tenía eso. Luego le dijo, en el versículo 23, que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. En otras palabras, su alma estaba envenenada. ¿Eso es lo que significa? Y era esclavo de su pecado. Como dijo Jesús, ¿no? En Juan capítulo 8. Y es una gran verdad. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El pecado le tenía esclavizado. Ese deseo de ser alguien, de ser reconocido por los demás, este amor por el dinero que él tenía, que ya hemos visto, ¿verdad?, en Ananías y Zafira, le tenía esclavizado. Le tenía todavía en ceguera espiritual. No podía ver lo que estaba pidiendo realmente aquí a los apóstoles. Su única esperanza era que se arrepintiera. Y por eso, con mucha compasión, Pedro le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero tristemente, su respuesta que él da demuestra que él estaba más preocupado por las consecuencias de su pecado que por su pecado en sí. Porque mira que dice el versículo 24,
Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En ningún lugar dice, me arrepiento de mi pecado ante Dios. Lo que dice es, por favor, vosotros orad a Dios para que no venga sobre mí esta condenación que habéis dicho que va a venir sobre mí. ¿Verdad? Él temía por las consecuencias, pero no aborrecía su propio pecado. Esto demuestra que él no era un verdadero creyente. No se había convertido en realidad. Hermanos, la palabra expone a las pobres imitaciones fuera y dentro de la iglesia. Expone la insuficiencia de dioses falsos fuera de la iglesia y desenmascara a falsos creyentes dentro de la iglesia. ¿Y sabes cómo la palabra, en su caso en particular, el Evangelio, sabes cómo la palabra, en su caso en particular, pudo desenmascarar la falsedad de Simón? Porque el Evangelio es un anuncio de lo que Dios nos da libremente por su gracia. ¿Verdad? Cuando nosotros creemos el Evangelio, nosotros recibimos por gracia libremente de parte de Dios el perdón de pecados. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí la palabra lo dice todo, el don. Un don es un regalo. Recibimos el don del Espíritu Santo. Simón, como muchos hoy, pensaba que podía comprar a Dios. Como si pudiese hacer algún tipo de transacción con Dios. Amigo, tú no puedes negociar con Dios. Tú no puedes hacer ciertas cosas para ganar la salvación que Dios da libremente a los que creen en Él por fe. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo la palabra, el Evangelio, pudo desenmascarar la falsedad de Simón. Porque dice Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No, todo lo que Dios nos da libremente en Cristo. Y es un don para aquellos que creen en Él. Entonces no caigas en ese error. No caigas en ese error. Hemos visto dónde triunfa la palabra, en todo lugar, aún en terreno hostil. Hemos visto por qué triunfa la palabra, porque revela el verdadero poder de Dios y expone a las pobres imitaciones. Pero quisiera terminar viendo cómo triunfa la palabra. ¿Cómo triunfa la palabra? Triunfa por medio de evangelistas fieles. Triunfa por medio de evangelistas fieles. Quisiera terminar este sermón con palabras de ánimo para todos vosotros. Quiero que nos demos cuenta que Dios quiere usarnos como instrumentos en sus manos. La palabra triunfa en todo lugar, pero triunfa por medio de evangelistas fieles. No tienes que ser un predicador famoso o un gran comunicador para ser usado por Dios. Solo tienes que ser fiel. Dios usó a un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, como Felipe, para llevar el Evangelio al terreno hostil de Samaria. Y cuando ves esta descripción aquí, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, esto no es algo que Dios solo da a ciertas personas, sino que como creyentes, por el poder del Espíritu Santo, podemos también ser hombres y mujeres de buen testimonio. Por el poder de Dios y por su gracia, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ser llenos de sabiduría que Dios nos da. Esto no es algo exclusivo de un grupo particular. Felipe, al igual que Esteban, no era apóstol. No era apóstol. Él era simplemente un siervo fiel del Señor. Luego tenemos los creyentes, no dice, pero posiblemente hombres y mujeres, que el texto no menciona por nombre,
pero que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Un montón de personas que nunca conoceremos. Quizá un día, cuando lleguemos al cielo, los veremos cara a cara, ¿verdad? ¿Qué nos enseñan ellos? Que tú y yo podemos ser usados por Dios también. ¿Qué impide en esta mañana que abras tu boca y proclames la palabra? ¿Qué impide? Yo pienso en el testimonio de mi abuelo, que muchos de vosotros conocéis. Mi abuelo que murió el año pasado, justo antes de cumplir 95 años. Estaba a punto de cumplir 95 años, mi abuelo. Él se convirtió a Cristo en sus 40s, ¿vale? Su cuarentena. No sé si se dice así. ¿Se dice así o no? Creo que me he inventado una palabra. En sus 40s, ¿no? Es verdad, estamos en cuarentena ahora mismo, ¿no? En sus 40s. Y muchos dirían, bueno, pero se convirtió muy tarde en su vida, perdió muchas oportunidades para servir al Señor. Bueno, se convirtió a Cristo, su mujer, mi abuela, también se convirtió a Cristo. Un día vino un misionero hablando de la necesidad en el país de Perú y él sintió en su corazón que el Señor le estaba llamando a él y a su familia para ir a Perú. No sabía que tenía que reunir fondos, así que no reunió fondos. Seguramente hubiese sido buena idea que lo hiciera, ¿no? Pero el Señor proveyó para él. No fue a un seminario ni siquiera para prepararse. Fue a Perú y, por la gracia de Dios, sin tener mucha formación formal, plantó una iglesia en los Andes, en la ciudad de Huancayo, y Dios le usó grandemente. Dios le usó grandemente. No era un predicador muy sofisticado, no era necesariamente muy profundo, pero era fiel. Y por medio de su vida y testimonio, mi padre se convirtió a Cristo. Ya casi vosotros conocéis esta historia porque lo he dicho tantas veces, ¿no? Pero Dios le usó a él. Y Dios te puede usar a ti. Podemos hacer tantas excusas, ¿no? Podemos hacer tantas excusas de por qué Dios no nos puede usar a nosotros. Pero Dios usa a evangelistas fieles. Y un evangelista, estoy usando esta palabra en términos muy generales, es una persona que comunica el evangelio, ¿vale? Evangelistas fieles. Usados por Dios. ¿Por qué? Porque el poder no está en ti, el poder está en la palabra. El poder está en el nombre de Cristo, no está en ti. Así que deja de limitar la obra de Dios. Pero hermanos, al igual que Dios usa a evangelistas fieles para que su palabra crezca, Satanás usa a falsos maestros o charlatanes para entorpecer el progreso de la palabra. Este pasaje nos ayuda a identificar a estos falsos maestros. Debemos saber distinguir entre el verdadero poder de Dios y las pobres imitaciones. Debemos saber distinguir entre siervos fieles de Dios y falsos maestros. Un falso maestro, y esto es una buena, lo que os voy a decir aquí, esto es una forma, si puedes anotarlo te va a ayudar mucho, porque yo creo que esto te va a ayudar a saber cuando estás en YouTube, estás escribiendo algo, quiero saber acerca de esto, quiero aprender acerca de esto, y salen un montón de predicadores, o estás cambiando los canales por televisión y aparecen predicadores, pues sigue estos criterios que nos enseña el texto para saber distinguir entre falsos maestros y siervos fieles. En primer lugar, un falso maestro habla mucho acerca de sí mismo. Alerta roja. ¿Qué hacía Simón? Decía ser alguien. Todos los ojos estaban puestos en él. Simón era el centro de la atención. Ten mucho cuidado con predicadores y predicadoras que hacen eso. Un falso maestro habla mucho acerca de sí mismo. Estás cambiando los canales ahí en la televisión y ves a un predicador que está ahí hablando y te hace reír mucho, te entretiene mucho, estás ahí un buen rato riéndote y descubres al final que has aprendido mucho acerca del predicador, pero no te ha dicho nada acerca de Cristo realmente. Todo es acerca de Él. Un siervo fiel habla mucho acerca de Cristo. Otra prueba. Un falso maestro engaña a las personas con sus palabras y acciones. Busca engañar, busca con sus palabras
manipular a las personas y con sus acciones falsas engañar. ¿Cuántas grandes campañas vemos de sanaciones que son pura falsedad? Solamente para que tú, y esto nos va a llevar al siguiente paso, ¿verdad?, des dinero a este hombre o a esta mujer. Un siervo fiel habla la verdad, cueste lo que cueste. ¿Tú crees que era fácil para Felipe ir a Samaria y predicar a Cristo? Sí, recibieron la palabra con gozo, pero también le podían haber matado. ¿Tú crees que era fácil para Pedro exponer el error de Simón? Pero lo hizo. Porque el siervo fiel dice la verdad, cueste lo que cueste. Un falso maestro usa la iglesia para lograr sus propios fines. Usa el lenguaje cristiano, usa las instituciones cristianas para avanzar sus propios propósitos. Un siervo fiel es usado por Dios para lograr los propósitos del reino de Dios. Y en este pasaje vemos que el propósito del reino de Dios era que los samaritanos fuesen declarados como parte igual de la familia de Dios, como los judíos. Y por último, un falso maestro ama el dinero y nunca da el evangelio sin pedir nada a cambio. Sí, va a mencionar a Cristo, sí, va a hacer un llamado a las personas a que crean en Cristo en algún lugar, pero siempre va a pedir algo de ti, dinero. Casi siempre es dinero, ¿verdad? Si tú plantas esta pequeña semilla, Dios te va a recompensar. El único que va a ser recompensado va a ser Él. Ojo con este tipo de predicadores. Un siervo fiel ama a Cristo y a las personas y declara las buenas nuevas, que Dios ofrece perdón de pecados y el Espíritu Santo gratuitamente a todo aquel que cree. Es gratis. Es gratis. Lo que yo te ofrezco es gratis. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de Pedro y Juan cuando dijeron al paralítico, al cojo, en la entrada al templo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En otras palabras, lo que tengo te lo voy a dar libremente. Y lo más importante que te voy a dar va a ser el Evangelio de Cristo Jesús. Aprende a reconocer a los falsos maestros y a los siervos fieles. Nuestro pasaje termina como empezó, con la palabra triunfando. Dice en el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Siguieron hablando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra triunfa. La palabra triunfa en todo lugar, aún en terreno hostil, por medio de evangelistas fieles. Y ojo con los falsos maestros, revelando el verdadero poder de Dios y exponiendo a las pobres imitaciones. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Yo te pido que tú puedas, Señor, aplicar este mensaje a las vidas de los hermanos como tú deseas. Pero, Señor, tú sabes si hay alguien que está siendo engañado por el mundo, por estos dioses falsos que vemos en el mundo, o está siendo arrastrado por falsos maestros que profesan ser verdaderos creyentes. Señor, tú libra a estas personas. También permítenos a nosotros, como creyentes, como tu pueblo, a proclamar la palabra, sabiendo que tu palabra triunfa. ¿Por qué? Porque tu palabra revela el verdadero poder de Dios, que es Cristo. Y Cristo, solo Él tiene el poder para salvar a personas completamente entregadas a la idolatría y convertirlas en ciudadanos del reino. Y también de reconciliar a personas que están en enemistad y hacerlos parte de la familia de Dios, de la iglesia. Solo tú tienes ese poder en Cristo.
Ayúdanos a proclamar la palabra confiando de que tu palabra es suficiente para hacer esa obra. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.